Cuando un niño desaparece, normalmente todo el mundo sigue la investigación, pero a veces la persona que debería sufrir más que nadie cae bajo sospecha, su propia madre. Sin embargo, demostrar su culpabilidad resulta imposible, incluso después de 25 años. El 6 de agosto de 1985, nació un niño llamado Timothy Wilsey. Sus seres queridos lo llamaban simplemente Tim. Para la primavera de 1991, había cumplido 5 años. Vivía con su madre en un pequeño pueblo llamado South Amboy, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Un lugar tranquilo. Esas mismas calles donde todos se conocen. A finales de mayo, durante el fin de semana del Día de los Caídos, Tim fue a un carnaval con su madre, Michelle Lodinsky. El parque de atracciones estaba cerca, en la ciudad vecina de Sayreville. El calor de mayo, multitudes de niños, la música de los carruseles. Originalmente, la sobrina de 14 años de Michelle, Jennifer, iba a ir con ellos junto con su madre. Pero los planes cambiaron en el último momento y no se encontraron. No está claro por qué, simplemente no sucedió. El 25 de mayo de 1991, alrededor de las 7 de la tarde, Michelle y su hijo llegaron al parque. El sol aún no se había puesto. La mujer compró boletos para varias atracciones. El niño la sostenía de la mano. Luego se acercaron a una máquina expendedora de refrescos. Un momento normal. Hacía calor y tenían sed. Michelle se dio la vuelta por apenas un par de minutos para pagar y coger la bebida. El tintineo de las monedas, el zumbido mecánico de la máquina. Cuando se volvió, Tim ya no estaba a su lado. La sobrina Jennifer debía ser llevada por una amiga de su madre, una mujer llamada Danielle que trabajaba como niñera. Llegaron solo un cuarto de hora tarde. 15 minutos no es mucho tiempo. Pero cuando llegaron, encontraron a Michelle sola. Corría de un lado a otro entre la multitud tratando de encontrar a su hijo. Su rostro estaba tenso, sus manos apretadas. Al ver a los recién llegados, les informó de inmediato. Se distrajo por un momento y el niño desapareció. Su voz era monótona, casi sin emoción. Esto se notaría más tarde. El grupo se dividió para buscar. Jennifer y la niñera encontraron inmediatamente a un oficial de policía de servicio y pidieron ayuda. El oficial uniformado patrullaba la zona. Michelle también habló con él. Describió la apariencia de su hijo. Una camiseta roja, pantalones cortos rojos con un dibujo y zapatillas de las tartarugas ninja. Al niño le encantaba ese tema. Presentó una denuncia por desaparición y el oficial comenzó a registrar el área del parque. Metódicamente. Atracción por atracción. La festividad se detuvo de inmediato. La música cesó. El área fue acordonada y se inició una búsqueda exhaustiva. Al anochecer, la zona de búsqueda se amplió, primero a los bosques cercanos y luego más allá. No encontraron al niño. Estaba oscureciendo. En aquellos años no había cámaras de vigilancia, ninguna grabación, solo las palabras de los testigos. Al día siguiente, los equipos de búsqueda se unieron a la operación. Amanecieron ya en el bosque. Las autoridades estatales proporcionaron un helicóptero y un equipo de buzos para inspeccionar 2 estanques cercanos.
El agua estaba turbia, el fondo era fangoso. Cientos de voluntarios se unieron a la operación de rescate. Rastrillaron una vasta área junto con las fuerzas del orden. Durante varios días examinaron el parque y sus alrededores. Perros, radios, cadenas de personas con chalecos naranjas, pero no hubo resultados. El niño parecía haberse desvanecido. La familia apoyaba a Michelle. Según su padre y su hermana, parecía una madre desconsolada. Se sentaba en silencio, miraba a un punto fijo. La mujer no podía imaginar que algo así le pudiera pasar. Unas semanas antes de la tragedia, Michelle le había comprado a su hijo un traje de graduación para el jardín de infancia, una pequeña chaqueta, una pajarita. Se estaban preparando para la celebración. Planeaban visitar a la hermana de Michelle en Florida durante las vacaciones de verano. Aún no habían comprado los boletos, pero ya lo estaban discutiendo. Todo seguía su curso. La vida normal de una joven madre. A pesar de las dificultades económicas, la mujer no quería vivir de la asistencia social. Orgullo, tal vez, o terquedad. Continuó trabajando y recibía alguna ayuda de su familia. Mientras tanto, el padre del niño, un hombre llamado George, no tenía ningún contacto con su hijo, ni llamadas, ni cartas, como si no existiera. Michelle conoció a George Wilsey después de dejar la escuela secundaria. Durante un tiempo vivió con sus padres en Long Island. Luego decidió formar una familia. 17 años. Todavía era una niña. Empezaron a salir. La relación duró unos 3 años. Durante ese tiempo, la pareja se mudó a Nueva Jersey. Allí, Michelle quedó embarazada. En 1985 nació su primogénito. El parto fue difícil, pero el niño estaba sano. Cuando nació Timothy, George tenía 18 años y Michelle 17. Ambos eran demasiado jóvenes para ser padres. Decidieron seguir construyendo una familia y se mudaron al estado natal del padre, Iowa. Campos de maíz, silencio, otra vida. Pero la vida en común no funcionó. 6 meses después de la mudanza, Michelle regresó a Nueva Jersey, donde primero vivió con su hermana y su esposo, y luego alquiló un apartamento de una habitación, segundo piso. Se llevó al niño y cortó por completo el contacto con su padre, sin explicaciones, solo silencio. Michelle no contaba qué había hecho exactamente George, pero después de la ruptura no permitió que el joven viera a su hijo, ni una sola vez. El padre biológico no pagaba la pensión alimenticia. La mujer rechazaba su ayuda. Todo lo que George enviaba a su hijo por correo, juguetes, ropa, Michelle lo devolvía, sin abrir, como si el niño fuera huérfano. Quienes conocían bien a la pareja creían que la causa de la ruptura fueron las sustancias prohibidas, por las que el joven habría agredido físicamente a Michelle al menos una vez. Moratones en los brazos, un labio partido. Los vecinos oían gritos. El propio George afirmaba que ella simplemente extrañaba a Nueva Jersey y a su familia, que no le gustó Iowa y por eso se fue. Pero eso no explicaba por qué la mujer rechazaba cualquier ayuda y prohibía las visitas con su hijo. Demasiado radical. De cualquier manera,
En la primavera de 1991, Michelle Lodinsky, de 23 años, era una madre soltera con un hijo de 5 años. Era la única sustentadora para ella y su hijo y luchaba desesperadamente por establecerse en la vida para ganar lo suficiente y proveer todo lo necesario para ella y el niño. El alquiler, la comida, la ropa, todo sobre sus hombros. Para ello, tuvo que cambiar varias veces de trabajo, pero debido a su falta de educación, nada funcionaba. Fue asistente legal, archivaba documentos, respondía llamadas, luego secretaria, luego trabajó en varias tiendas, venta al por menor, estar en la caja todo el día. A veces compaginaba 2 trabajos a la vez, la mañana en uno, la tarde en otro. Su padre le enviaba dinero, lo que ayudaba significativamente con el pago de la vivienda. Sin eso no lo habría logrado. Compaginar todo esto con el cuidado de un niño pequeño no era fácil. La mujer a menudo dependía de la ayuda de familiares y amigos, que cuidaban del niño mientras ella estaba en el trabajo. Un par de horas aquí, una tarde allá. Cuando no tenía con quién dejar a su hijo, Michelle lo llevaba consigo. El niño se sentaba en el almacén, con un libro para colorear. A menudo llegaba tarde, lo que dañaba su reputación. Los jefes estaban descontentos. La despedían regularmente. El círculo se cerraba. Cuando en enero de 1990, su hermana y su esposo, que a menudo la ayudaban, se mudaron a Florida, fue un duro golpe para ella. Prácticamente se quedó sin apoyo. La última gota se había derramado. Entonces, Michelle envió a su hijo con su hermano a Minnesota durante 2 meses para ahorrar dinero para preparar al niño para la escuela. Cuadernos, lápices, una mochila. Necesitaba un respiro. Muchos de los que conocían bien a Michelle la describían como una madre devota que dedicaba todo su tiempo libre a su hijo y se esforzaba por darle todo lo necesario. Iban de excursión juntos. Horneaban galletas. Se preparaban para la escuela en casa. Aprendían las letras y los números. Parecía una madre normal y cariñosa. Sin embargo, tras la desaparición del niño, también surgieron opiniones contrarias. Resultó que Tim era un problema en las relaciones de Michelle con los hombres. Ninguno de ellos quería cargar con el hijo de otra persona, y por eso rompían con ella, uno tras otro. Michelle estaba desesperada. Tenía poco más de 20 años. No solo quería trabajar y criar a su hijo, se esforzaba por rehacer su vida personal y empezó a considerar a su hijo como una carga. Gradualmente, inconscientemente tal vez, uno de sus exnovios describió a Michelle como una madre inepta que aún no había madurado y se comportaba más como la hermana mayor de Tim. Según él, la mujer no prestaba atención al niño. Podía enfrascarse en una conversación y olvidar dónde estaba el niño. Una vez, Tim entró en el patio del vecino, donde un perro lo mordió gravemente. Un Rottweiler. Le pusieron 72 puntos en la cara. Las cicatrices le quedaron para siempre. Aunque el vecino había advertido previamente a Michelle que se asegurara de que el niño no entrara en su propiedad. Ella asintió entonces, pero no vigiló. Una de sus amigas
contó que Tim tenía mucho miedo del último novio de su madre, un hombre llamado Fred Bruno. El niño se escondía cuando él llegaba. Realmente daba una impresión desagradable. Voz fuerte, mirada pesada. Pero Michelle no tomaba en serio los miedos del niño. Decía que se lo estaba inventando. La amiga incluso creía que Fred era el responsable de la desaparición del niño. Una coincidencia demasiado conveniente. El primer sospechoso obvio fue el padre biológico de Tim. Lógico, el hombre había sido rechazado por su ex, se le había prohibido ver a su hijo, por lo que tenía un motivo para secuestrar al niño, llevárselo con él. La casa del padre fue registrada a fondo, el sótano, el ático, el garaje, pero no se encontraron rastros de la presencia del niño. El hombre pasó con éxito la prueba del polígrafo y tenía una coartada sólida. Estaba en el trabajo. Los testigos lo confirmaron. También investigaron al último novio de Michelle, el mismo Fred Bruno, pero también fue rápidamente descartado de la lista de sospechosos. También tenía coartada, también polígrafo. Cuando el FBI se unió a la búsqueda de Tim, los agentes sospecharon de inmediato que Michelle Lotzinski no era exactamente quien decía ser. Su comportamiento parecía extraño, demasiado tranquilo, como si a la mujer le importara poco lo que estaba sucediendo. Tenía dificultades económicas y con los hombres, una tensión constante. Para las madres jóvenes y solteras, el estrés constante y las dificultades a veces se convierten en un motivo para pensar en deshacerse del niño como la principal fuente de problemas. Algunas entregan a sus hijos a familiares, otras renuncian a sus derechos parentales y algunas madres incluso matan a sus hijos. Las estadísticas conocen tales casos. Michelle se convirtió rápidamente en la principal sospechosa de la desaparición del niño o incluso de su asesinato. Las autoridades querían saber qué había hecho con él, dónde había escondido el cuerpo. Apenas unos días después de la desaparición, la mujer fue sometida a una prueba de detector de mentiras. No la superó. Las agujas saltaban. Una semana después, se realizó una segunda prueba, pero el resultado fue el mismo. Otro fracaso. Según el experto que supervisó el proceso, la joven madre mostraba cambios emocionales muy fuertes y apenas miraba a los ojos. Miraba a un lado, al suelo, a cualquier parte menos a su interlocutor. Parecía que le preocupaba más su propio bienestar que el del niño. Se identificaron varios signos evidentes de engaño: respiración irregular, manos temblorosas. Y más tarde, los agentes descubrieron que Michelle había mentido a sus amigos cercanos, afirmando que en realidad había pasado las pruebas con éxito. ¿Para qué? Todo esto atrajo una intensa atención pública. Familiares y vecinos notaron que la madre no mostraba muchas emociones y no parecía sufrir por la desaparición de su hijo. No lloraba, no gritaba, simplemente se sentaba. Durante esos días, Michelle apareció en una conferencia de prensa para anunciar la desaparición de su hijo y pedir ayuda a la gente para la búsqueda. Cámaras, micrófonos, flashes. Muchos notaron que la mujer parecía demasiado tranquila. Hablaba sin emoción, como si estuviera leyendo un guión.
monótonamente, sin pausas. Ya solo este hecho fue familiares y vecinos notaron que la madre no mostraba muchas emociones y no parecía sufrir por la desaparición de su hijo. No lloraba, no gritaba, simplemente se sentaba. Durante esos días, Michelle apareció en una conferencia de prensa para anunciar la desaparición de su hijo y pedir ayuda a la gente para la búsqueda. Cámaras, micrófonos, flashes. Muchos notaron que la mujer parecía demasiado tranquila. Hablaba sin emoción, como si estuviera leyendo un guión, monótonamente, sin pausas. Ya solo este hecho fue motivo de mayores sospechas. Se desató una ola de críticas contra ella. Los vecinos susurraban. La prensa publicaba titulares. Los seres queridos que apoyaban a la joven afirmaban que estaba sufriendo mucho y que simplemente se comportaba de manera reservada en público por su carácter. No todo el mundo sabe mostrar el dolor. El hecho más sospechoso fueron los cambios en las declaraciones de Michelle sobre la historia de la desaparición del niño. Durante el mes siguiente a la desaparición, la joven madre añadió a su relato una gran cantidad de pequeños detalles que aparecían gradualmente con cada nueva conversación con las fuerzas del orden. Primero, una versión. Luego, una ligeramente diferente. Luego, otra más. Luego, su comportamiento desconcertó a la investigación, ya que la historia de su estancia en el parque comenzó a transformarse hasta volverse irreconocible. Si al principio se trataba de una simple falta de atención, se dio la vuelta, el niño no estaba. Luego empezaron a aparecer nuevos personajes. Todo llegó a una historia de secuestro en la que participaban personas armadas. Primero 2 hombres, luego un hombre y una mujer. Los detalles cambiaban. Los agentes de la ley no sabían qué creer. Las transcripciones de los interrogatorios se contradecían entre sí. Ahora Michelle estaba segura de que su hijo estaba retenido en algún lugar, vivo. Afirmó que esta certeza no surgió de la nada, sino después de una llamada de un desconocido a su teléfono fijo. Por la noche, una voz masculina, desconocida. El desconocido afirmó que el niño sería devuelto en un mes si ella no creaba pánico. Por eso mostraba tanta sangre fría. Lógico, al parecer. No fue posible confirmar esta información. No se registraron las llamadas. Pero, ¿por qué inventar todo eso? ¿Qué sentido tenía? El comportamiento sospechoso de Michelle hizo que los detectives observaran más de cerca a la joven madre. Dada la antigüedad de la desaparición, se creía que el niño ya no sería encontrado con vida. Pasaban los días, las semanas. Los bancos proporcionaron información a los investigadores cuando intentaban averiguar si Michelle había recibido grandes transferencias de dinero por la supuesta venta de su hijo, el mercado negro de adopciones. Sin embargo, no se pudieron identificar grandes transacciones. Su situación económica tampoco había cambiado. Los mismos ingresos, los mismos gastos. Luego, todas sus posesiones fueron registradas: su casa, su coche, órdenes judiciales, perros. Se decidió que la madre misma había matado al niño, pero no se encontraron manchas de sangre en ninguna parte, ni en las paredes, ni en el suelo, ni en el maletero,
no se detuvieron ahí. Los criminalistas usaron luminol para detectar sangre limpiada en la casa y el coche de Michelle, la luz química en la oscuridad, pero tampoco encontraron nada limpio. Sin embargo, las autoridades lograron sembrar la duda sobre la veracidad de las palabras de la joven madre en todos, incluidos sus seres queridos, debido a sus constantes mentiras. La confianza se había ido. Uno de sus amigos aceptó que le pusieran un micrófono en su coche, un micrófono bajo el asiento. Debía atraer a Michelle e intentar sacarle una confesión. Preguntas capciosas, largas pausas, pero no funcionó. En los siguientes 11 meses, no se obtuvieron grabaciones ni declaraciones comprometedoras, pero las historias inconsistentes continuaban. Seguía cambiando los detalles. Se llevaron a cabo 3 largos interrogatorios a la mujer, durante horas, pero a excepción de información contradictoria, Michelle no dio ninguna pista nueva. No entendía por qué los detectives estaban tan centrados en ella. Mantenía la convicción de que su hijo estaba vivo y que sería devuelto. Prometieron 1 mes, luego 2, luego 1 año. En octubre de 1992, hubo un avance. Un maestro de escuela paseaba por una zona industrial a lo largo del río Raritan y encontró una zapatilla con una imagen de las tortugas ninja. Una, sucia. Se sabía que a Tim le encantaban estos personajes. Pósters en las paredes, juguetes. El transeúnte había visto los reportajes sobre la desaparición del niño y sabía que, poco antes de la desaparición, Michelle le había comprado un calzado similar. Su memoria funcionó. El hombre decidió que todo podría estar relacionado, por lo que contactó a las fuerzas del orden para que las autoridades pudieran cotejar la información. Cuando le mostraron la zapatilla a Michelle por primera vez, al principio afirmó que no era el calzado que le había comprado al niño, categóricamente, y proporcionó una larga lista de características distintivas: otro tono, otros cordones. Pero luego empezó a dudar, una pausa, una mirada a un lado, y declaró que quizás la zapatilla pertenecía a su hijo. Tal vez. Todo parecía sospechoso. La policía siguió investigando y descubrió que Michelle Lodinsky había trabajado anteriormente en ese complejo industrial, cerca de donde se encontró el calzado, cuando Tim desapareció. ¿Coincidencia? Otro hecho comprometedor fue que no se lo había contado a los detectives. Lo ocultó. Al mismo tiempo, sus colegas declararon que después de la desaparición del niño, el comportamiento de la joven cambió. Se volvió más silenciosa, más distante. Ahora, durante las pausas para el almuerzo, a menudo daba paseos junto al agua cerca de su trabajo, sin explicar por qué. Sola. Simplemente se quedaba de pie y miraba el río. Tras el descubrimiento de la zapatilla, surgieron rumores siniestros y los agentes del FBI decidieron inspeccionar el área más de cerca. Al registrar la orilla, encontraron una segunda zapatilla, idéntica a la primera, un par, y también jirones de ropa que por la descripción se parecían al traje que llevaba Tim cuando desapareció, tela roja, descolorida. A unos 200 metros de estos objetos, encontraron algo aún más alarmante. En un remanso de agua estancada,
encontraron los restos esqueléticos de una persona pequeña, un niño. Los huesos del niño y varios objetos llegaron a manos de las fuerzas del orden el 23 de abril de 1993. Los criminalistas tenían jirones de ropa, juguetes parecidos a los que le gustaban a Tim, una figura de plástico de una tortuga ninja. Lo más valioso resultó ser un cráneo humano, pequeño, de niño. Se creía que todo pertenecía al hijo desaparecido de Michelle. Es notable que la madre, de nuevo, no mostró ninguna reacción emocional cuando se lo contaron. El detective observó su rostro. Nada, ni una lágrima, ni un suspiro. A 25 metros de los restos se encontraron una funda de almohada y una manta con un estampado que se convirtió en otra curiosa pista. Un estampado floral. En su superficie se recogieron fibras y cabellos que fueron examinados bajo el microscopio, pero no se parecían ni al pelo de Michelle, ni al de Tim, ni al de nadie más de la familia de la mujer. Eran ajenos. El cuerpo del niño fue examinado minuciosamente. A través de los registros dentales, se pudo confirmar que el cráneo pertenecía al niño desaparecido. La forma de los dientes, un empaste en un molar. Debido a la falta de muchos huesos del esqueleto, así como a la completa descomposición de los tejidos blandos, el médico forense no pudo determinar la causa de la muerte del niño. Ahogamiento, traumatismo, asfixia, desconocido. Para entonces, Michelle ya había comenzado una nueva vida. Se había mudado a un estado vecino, como si nada hubiera pasado. Un nuevo apartamento, un nuevo trabajo. En ese momento no pudieron demostrar su implicación en el presunto asesinato. El caso se estancó. Las carpetas al archivo. Sin embargo, las extrañas y sospechosas peculiaridades relacionadas con esta mujer no terminaron ahí. En septiembre de 1994, a la edad de 26 años, Michelle volvió a ser el centro de atención. Salió en las noticias nacionales, en todos los canales. La mujer contó una historia sobre cómo 2 agentes federales la secuestraron cerca de su casa, a plena luz del día. Amenazándola con un arma, la metieron en un coche y la llevaron a Detroit, donde más tarde la liberaron. Simplemente la dejaron en la calle. Regresó por su cuenta, en autobús. Michelle incluso acudió al FBI, afirmando que 2 hombres la habían llamado varias veces, amenazándola, presentándose como agentes. Exigían su cooperación y una confesión del asesinato de Tim. Presión. Pero Michelle continuó negando su culpabilidad, por lo que más tarde la secuestraron para intimidarla. Esta historia resonó con fuerza en todo el país. La opinión pública estaba conmocionada. Programas de entrevistas, periódicos. La gente se dividió en 2 bandos. Unos estaban indignados y exigían a las autoridades que dejaran en paz a la mujer. Basta de abusos. Otros apoyaban la decisión de los agentes de improvisar para conseguir la confesión de la mujer que probablemente había matado a su hijo. Todo por la verdad. Al investigar las circunstancias del presunto secuestro, el FBI llegó a la conclusión de que era mentira. La investigación lo demostró. Más tarde, Michelle admitió que había inventado la historia del secuestro y que en realidad
Ella misma había ido a Detroit en autobús. Compró un billete, fue, volvió, pero no pudo explicar por qué lo había hecho. Simplemente así. La gente que seguía los acontecimientos creía que solo quería hacerse famosa y obtener compasión para sí misma, aprovechándose de la muerte de su propio hijo. Naturalmente, esto provocó una nueva ola de negatividad. La compasión se evaporó. Al volver de Detroit, incluso colgó una nota en su puerta con el mensaje: "Nos vemos pronto. Esto aún no ha terminado", en letras de imprenta. Se creía que la principal sospechosa también había colgado esa nota ella misma para confirmar la historia del secuestro. Las amenazas continúan, ¿entienden? En mayo de 1995, la investigación continuaba, pero Michelle ya estaba siendo juzgada por otro asunto. La joven fue condenada a 6 meses de arresto domiciliario y 3 años de libertad condicional por simular un secuestro. Un brazalete en el tobillo. En 1997, Michelle se declaró culpable de otro delito: el robo de un ordenador a un antiguo empleador que quería regalar a su novio. Otro novio más. En ese momento, Michelle estaba embarazada, por lo que su condena fue atenuada. El tribunal lo tuvo en cuenta. La mujer fue condenada a 4 meses de arresto domiciliario y a otros 3 años de libertad condicional. De nuevo el brazalete. El caso de Timothy seguía sin resolverse. Al contrario, había llegado a un punto muerto. Ni siquiera los agentes del FBI pudieron hacer nada. La tecnología de los años 90 no permitía un análisis más detallado de las pruebas para obtener evidencias materiales contra la madre biológica del fallecido. Había pruebas de ADN, pero eran imperfectas. Pero no se olvidaron de Tim. La investigación solo se reanudó en junio de 2011, cuando la Fiscalía del Condado reabrió el caso. Se formó un nuevo equipo de detectives, jóvenes, ambiciosos. Debían analizar los materiales existentes con métodos innovadores. Nuevo equipo, nuevos enfoques. Se consideraba que la prueba más contundente que podía vincular a Michelle con la muerte del niño era una manta con un dibujo. Porque, naturalmente, no llevaba la manta consigo en el parque de atracciones. Aquel día hacía calor, era mayo, y no tenía sentido cargar con ella en las atracciones. Ninguno de los testigos del parque la vio, ni una sola mención. Si un extraño hubiera secuestrado al niño, no habría podido utilizar ese objeto. ¿De dónde iba a sacar un secuestrador la manta de casa del niño? Se suponía que la madre la había traído de casa a propósito. Envolvió el cuerpo. Según los detectives, la manta debería haber sido vista por personas que hablaron con la sospechosa antes del asesinato del niño. Empezaron a hablar de nuevo con sus familiares y amigos, llamadas, visitas. Entre los antiguos compañeros de trabajo se encontraron testigos que afirmaron haber visto a Michelle usarla. Sí, lo recuerdo, las florecitas. A principios de los años 2000, Michelle Ladinsky vivía en Minnesota con su nuevo marido y su hijo en común. Otro intento de formar una familia. En 2003, ese matrimonio se rompió. Otro divorcio. Michelle se mudó a Florida cuando estaba embarazada de su tercer hijo, otra vez sola. Allí dio a luz, compró una casa, se instaló con sus 2 hijos y trabajó como asistente legal en un bufete de abogados.
las mismas responsabilidades que 20 años atrás. Guardaba fotos de su primogénito que había fallecido, honraba su memoria y quería que sus hermanos supieran de la existencia de Tim. Un marco en la estantería. La investigación de su muerte continuaba, en silencio, pero continuaba. Uno de los detectives que investigaba el caso en 2011 tomó la manta encontrada en la orilla cerca de los restos del niño y fue a ver a la sobrina de Michelle, Jennifer, que estaba en el parque de atracciones el día de la desaparición del niño. En ese período se habían distanciado mucho y no se hablaban. Años de silencio. Al mirar el objeto y escuchar las conjeturas del investigador, Jennifer comprendió de inmediato que la prenda pertenecía a Michelle. La había visto en casa de la mujer en repetidas ocasiones antes de la desaparición de Tim. Lo recuerdo. Jennifer cubría al niño con esa manta cuando lo cuidaba. Le encantaba. Otras 2 mujeres que ayudaban a cuidar de Timothy también reconocieron la manta, exactamente la misma. Finalmente, el círculo se cerró. Se hizo evidente que la manta no podía haber aparecido por casualidad junto al cuerpo. Por lo tanto, la madre la había llevado junto con el niño al complejo industrial, pensando que allí nunca encontrarían el cuerpo. Un lugar tranquilo. Nadie. La mujer fue arrestada 20 años después de la desaparición. Esposas. Orden judicial. Y fue acusada del asesinato de su hijo. Se suponía que la fiscalía tenía motivos suficientes para considerarla culpable de asesinato en primer grado. Premeditado. Las audiencias atrajeron a muchos interesados. Las opiniones estaban divididas. Fue un juicio complicado que tuvo lugar de marzo a mayo de 2016. La sala estaba llena. No se permitían cámaras. La única prueba nueva eran las palabras de varios testigos que confirmaron que la manta encontrada cerca del niño pertenecía a su madre. La sobrina testificó en el juicio contra su tía, declarando que había visto esa manta en su casa. Ahora estaba segura de la culpabilidad de Michelle Latzinski. Sin dudas. En el juicio testificaron varios testigos que declararon que nunca habían visto esa manta en casa de Michelle. Nunca. Tampoco aparecía en ninguna de las numerosas fotografías en las que salía con el niño en su casa. Se revisaron todas las fotos. De esa prenda se recogieron de nuevo fibras y cabellos que se enviaron a analizar. Un laboratorio moderno. Se analizaron con mucho más. Ahora estaba segura de la culpabilidad de Michelle Latzinski. Sin dudas. En el juicio testificaron varios testigos que declararon que nunca habían visto esa manta en casa de Michelle. Nunca. Tampoco aparecía en ninguna de las numerosas fotografías en las que salía con el niño en su casa. Se revisaron todas las fotos. De esa prenda se recogieron de nuevo fibras y cabellos que se enviaron a analizar. Un laboratorio moderno.
se analizaron con mucho más detalle que las pruebas microscópicas de 1991. ADN. Pero todos confirmaron que ninguno de los cabellos pertenecía ni a Michelle ni a Tim. Cabellos extraños. ¿De dónde? Además de este objeto, la acusación se basaba en el extraño comportamiento de la joven madre. Sus declaraciones contradictorias, su calma al hablar de todo lo relacionado con el niño fallecido, parecían indicar su implicación. El abogado convenció razonablemente al jurado de que eso no era suficiente para considerar a la acusada una asesina. Pruebas circunstanciales, solo circunstanciales. El lugar donde se encontraron los restos estaba a solo cientos de metros del edificio donde trabajaba Michelle Latzinski en ese periodo. Cerca. Era una zona discreta por la que casi nadie pasaba. Zona industrial. Michelle lo sabía y podría haber elegido deliberadamente ese lugar para esconder el cuerpo. Tenía lógica. El fiscal estaba convencido de que había demasiadas pruebas circunstanciales y que todas apuntaban a la madre del niño. Una telaraña. Sin embargo, el abogado de la mujer declaró que desde el 25 de mayo de 1991 hasta abril de 1993, cuando se encontró el cuerpo, hubo varias tormentas importantes. Lluvias torrenciales. Expertos independientes confirmaron que el río Raritan, en cuya ensenada se encontraron el cráneo y las pertenencias, se había desbordado 2 veces. El río no estaba tan lejos del parque de atracciones de donde desapareció Tim, por lo que el agua podría haber arrastrado las pruebas hasta ese lugar, la corriente. Esto también se confirmaba indirectamente por el hecho de que muchos fragmentos del esqueleto del niño nunca fueron encontrados. Costillas, huesos de los brazos, arrastrados. La táctica de la fiscalía cambió un poco en comparación con la versión de la investigación de 1991 a 1993. La acusación insistió en que Tim no desapareció en el parque de atracciones. Ni siquiera estuvo allí. Una nueva versión. Se propuso al jurado una nueva opción. En realidad, Michelle fue allí sola. Ya se había deshecho de su hijo e invitó a sus parientes para simular el secuestro. Un teatro. Los testigos daban testimonios bastante contradictorios, a lo que se refirió el abogado. Alguien vio a Tim por última vez el día antes de su desaparición y a la mañana siguiente ya no estaba en ninguna parte y nadie lo vio. Además, el niño parecía disgustado el día antes de su desaparición y Michelle estaba enfadada, le gritaba. Otros ya afirmaban haber visto a un niño pequeño, de descripción similar, en el parque, camiseta roja. Sin embargo, había muchos niños en el carnaval, por lo que era fácil confundir a Tim con otro niño. Todo esto sonaba muy discutible, poco fiable. Quien más se perjudicó fue la propia Michelle, ya que dio testimonios tan contradictorios durante la investigación inicial que el jurado no podía creerla. Confianza perdida. Incluso tenía varias versiones de la historia de la compra del refresco, el momento exacto en que el niño desapareció, según ella. Inicialmente afirmó que simplemente se dio la vuelta para pagar y coger la bebida, un segundo, y cuando se volvió,
el niño ya no estaba. Más tarde, la historia cambió mucho, incluso radicalmente. Habló de un secuestrador, un hombre, luego de 2 secuestradores, a quienes vio en la multitud llevándose a su hijo, de la mano. Luego empezó a afirmar que un hombre y una mujer se llevaron al niño después de que se hubieran subido a una de las atracciones, un carrusel, una noria. Al principio, la amenazaron de muerte a ella misma, un cuchillo en la garganta. Más tarde, surgieron historias con amenazas de cuchillo, una amiga llamada Ellie, a la que Tim conoció. Supuestamente, se escaparon juntos a algún sitio, pero el niño no volvió. Ellie también desapareció. Todo esto era tan contradictorio que la mentira de Michelle era obvia y al mismo tiempo inexplicable si no hubiera estado implicada en la muerte del niño. ¿Por qué mentir así? Sin embargo, el abogado creía que estas invenciones no explicaban su implicación en la muerte. Un trastorno, esa era la explicación. No obstante, el defensor tenía una explicación para todas estas extrañezas. Un examen psiquiátrico independiente demostró que Michelle Ladisinsky sufría de un trastorno de identidad disociativo, documentado. Todo esto podría haber llevado a la aparición de historias complejas y contradictorias, fantasías, falsos recuerdos. Según el abogado, esto comenzó y se manifestó especialmente en 1991, justo después de la desaparición de su hijo. El trauma activó el mecanismo. Así se explicaban las rarezas en su comportamiento. Era una reacción a un estrés y una conmoción muy fuertes. La psique se defiende. El examen confirmó el trastorno, el diagnóstico en la mano. Había otros testimonios. A veces, la joven se comportaba como una acosadora, obsesiva. Por ejemplo, un exnovio declaró que le llamó más de 1000 veces en una semana, 1000 llamadas, antes de que él acudiera a los tribunales. Solo consiguieron calmarla amenazándola con obtener una orden de alejamiento, un documento legal. De este modo, el abogado atribuyó las mentiras de Michelle a su enfermedad, incluida la historia del secuestro. No era culpa, sino un síntoma. La acusación en el juicio insistió en que Michelle mató a su hijo porque lo tuvo fuera del matrimonio a una edad muy temprana y sufría constantes dificultades económicas y emocionales. El niño creció realmente durante un periodo muy difícil de la vida de la mujer, presión por todas partes. Michelle no se comunicaba con el padre del niño, no le permitía comunicarse con su hijo y no aceptaba ninguna ayuda. Aislamiento total. No tenía con quién dejar a su hijo. Por su culpa, no podía rehacer su vida personal. Las relaciones con los hombres no funcionaban. El círculo se cerraba. Todo esto solo empeoraba la situación. Se acumulaba.
Si el padre y la hermana de Michelle creían que era una buena madre, su hermano y su sobrina Jennifer declararon que probablemente estaba implicada en el asesinato del niño. Familia contra familia. La defensa eligió una táctica controvertida. El principal testigo en el juicio fue un hombre llamado Damian Dowdell, residente de Arizona, que contó una historia de su compañero de celda, Bernard McShane. Según el hombre, una vez le escuchó confesar cómo su compañero de celda había matado a un niño en un parque de atracciones cerca de Atlanta, una conversación de borrachos. Inmediatamente surgieron preguntas sobre el lugar donde ocurrió. No coincidía. Atlanta está en Georgia, no en Nueva Jersey. Pero Damian lo atribuyó todo a inexactitudes en el relato del propio asesino y en sus propios recuerdos. El tiempo había pasado, los detalles se habían borrado. Damian pasó un total de 18 años en prisión por 3 robos a mano armada en bancos. Un pasado criminal. Al ser liberado en marzo de 2015, inició su propia investigación, ya que encontró similitudes entre la historia de su compañero de celda y el caso de Tim Wilsey. Se hizo pasar por detective privado, pero su controvertido testimonio no fue suficiente para sembrar la duda en el jurado. Además, se le consideró un testigo poco fiable. El motivo: fama, dinero. En mayo de 2016, Michelle fue declarada culpable del asesinato de su hijo, cometido 25 años antes del juicio. Veredicto: fue condenada a 30 años de prisión. La sala se quedó helada. Tras el veredicto, los miembros del jurado hablaron con los periodistas e informaron de que sus opiniones estaban divididas. No todos estaban de acuerdo en que la mujer fuera la asesina. La votación no fue unánime. Les convencieron los extraños testimonios de la propia madre. Parecía que ocultaba algo claramente. Pero, ¿por qué lo haría si era inocente? La lógica era simple. Inmediatamente después, el equipo de defensa de Michelle se puso a trabajar con renovado ímpetu. Intentaron conseguir su absolución, especialmente basándose en que no había pruebas materiales que confirmaran la culpabilidad de la mujer en la muerte del niño. Ni sangre, ni ADN. Se realizaron numerosas comprobaciones, pruebas, pero en ninguna parte se encontró ni la sangre del niño ni rastros de que Michelle lo hubiera matado y escondido el cuerpo. Nada material. Después de que la apelación fuera rechazada, el abogado acudió al Tribunal Supremo, la siguiente instancia. Ahora se centró en el hecho de que no se sabía en absoluto cómo había muerto Tim. La causa de la muerte no se había establecido. Quizás simplemente se escapó del parque y murió de muerte natural. Un accidente. Nadie lo mató. Además, según él, se habían violado numerosas normas, por las que se acusa y condena por asesinato, irregularidades procesales. El juez principal se recusó. Conflicto de intereses. Y los demás jueces llegaron a un punto muerto, manteniendo la condena. Los votos estaban divididos. Después de esto, el defensor no se rindió y volvió de nuevo al Tribunal Supremo, tenaz. Consiguió que se aplicara una regla poco utilizada que permitía una nueva audiencia con otro juez. Tras el nuevo juicio, una ligera mayoría la absolvió, libre. Para entonces, Michelle Latsinski había pasado más de 7 años entre rejas, 7 años de vida. En 2023, la mujer regresó con sus hijos a Florida,
hogar, familia. El Tribunal Supremo desestimó los argumentos de la acusación sobre el motivo. La Fiscalía argumentó que tales casos no son infrecuentes. Si una joven madre soltera se enfrenta a problemas económicos y sociales, puede ver como única salida el asesinato de su hijo. Pero eso no era suficiente para condenar a una mujer a 30 años de cárcel. Demasiado débil. Curiosamente, tras su liberación, el hermano de Michelle, que había testificado en su contra en las audiencias, declaró que el jurado tenía razón al condenar a su hermana por asesinato. Creo que es culpable. Insistió en que el abogado no había corregido una gran injusticia, sino que se la había arrebatado al pequeño Tim. La justicia no había prevalecido. En cualquier caso, según las leyes del Estado, Michelle ya no puede ser procesada por este caso, incluso si en el futuro aparecen nuevas pruebas en su contra. Se prohíbe el doble enjuiciamiento. El padre biológico del niño, George, todavía cree que Michelle está relacionada de alguna manera con la muerte de su hijo. ¿Lo hizo ella misma o sabe quién lo hizo? La pregunta sigue abierta. Muchos miembros de la familia de Michelle también la consideran culpable por su extraño comportamiento, la contradicción de sus testimonios en los interrogatorios y también por la simulación del secuestro por parte de los agentes del FBI. No entienden por qué Michelle gastó tanta energía y tiempo en todo ese sinsentido, que habría sido mejor emplear en buscar la verdad en el caso de su hijo. Energía desperdiciada. Oficialmente, el caso del asesinato de Tim Wilsey no está resuelto, pero muchos creen que la madre simplemente se salió con la suya.